Estimados amigos, qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Fíjense que en esta ocasión hemos preparado un reporte especial muy importante para nosotros, ya que representa el hacer una revisión de los antecedentes de lo que nosotros consideramos nuestra alma mater, que es el Optime Institute, en el sentido de la operación resiliente y sustentable para centros de datos. Sin lugar a duda, las premisas básicas del Optime Institute, ahora más que nunca, de acuerdo a lo que vamos a hacer de su conocimiento por medio de este reporte especial, tiene impactos tremendamente importantes en los sectores financieros y de la industria en general de el procesamiento y el almacenamiento de los centros de datos, ya que en particular el tema que estamos tocando es la manera en que las métricas resultantes de las encuestas que genera continuamente el Optime Institute y que han servido de muchísimo para hacer reportes especiales de Green Continuity que les hemos puesto a su consideración, ya que son encuestas clase mundial realizada a un grupo de ingenieros, diseñadores, propietarios, administradores de centros de datos en todo el globo terráqueo. Y esto tiene una especial relevancia por la información que vamos a hacer de su conocimiento a continuación. Standard & Poor's Financial Services es una agencia de calificación de riesgo estadounidense especializada en servicios financieros. Es una división de Standard & Poor's Global que publica informes sobre investigación financiera y análisis de acciones y bonos. Sin embargo, ahora se están enfocando hacia un sector derivado de la adquisición del 451 Research, que es el padre del Optime Institute. Y precisamente el impacto que está empezando a tener el índice del Standard & Poor's 500 es derivado de los reportes variables del sector industrial. ¿Y esto qué implica? Es un reporte de variables de sector e industria que representa una aplicación relacionada con los criterios disponibles al público que describe las variables por sector, industria, clase de activo o regionales que espera Standard & Poor's estar actualizando periódicamente, en especial para reflejar las opiniones propias de Standard & Poor's en la evolución sobre las cambiantes condiciones macroeconómicas y de mercado. Estos reportes serán publicados adicionales a los criterios para ayudar a la aplicación consistente de los criterios de calificación. No todos los criterios tienen reportes relacionados de variables de sector e industria. Los reportes estarán disponibles en el sitio web de Standard & Poor's, que es público y gratuito, y estarán referenciados en los criterios relacionados. No consideramos que los reportes sean criterios porque no establecen un marco analítico para determinar calificaciones crediticias y no contienen factores fundamentales. Los análisis de calificaciones deben usar los reportes aplicables de variables de sector e industria conforme se aplican los criterios y se ejerce su juicio analítico. La determinación de las calificaciones crediticias, sin embargo, al aplicar los criterios a un emisor o emisión específicos, esto impacta de acuerdo a los criterios de nuestros analistas, con el apoyo de los comités de calificación, que podrán determinar que la aplicación de nuestros criterios o juicio analítico debe seguir un enfoque que difiere de lo que se describe en un reporte de variables del sector e industria, en este caso de la industria de los centros de datos. Tales usos alternativos de los reportes de variables de sector e industria se divulgarán transparentemente. Para entender este enfoque analítico específico que respalda una determinada calificación, nos vamos a referir a los criterios aplicables, los reportes de variables de sector e industria, si es que los hubiera, y nuestros análisis propios de calificación publicados, y obviamente nos estaremos basando en los reportes del 451 Research, que fue recientemente adquirido por nosotros en Standard & Poor's. Esto es lo que publicó recientemente a raíz de que en 2019 el 451 Research, que es el nombre actual,
fue adquirido por Standard & Poor's y es parte de las cadenas de certificaciones de Uptime Institute, de acuerdo a lo que veremos a continuación. En primer lugar, vamos a recordar qué es el sistema de calificación de Standard & Poor's. Standard & Poor's es una de las mayores agencias de calificación crediticia que ha asignado calificaciones de letras a empresas y países y la deuda que emiten en una escala de AAA a D. Por ejemplo, México es triple B con tendencia negativa, indicando su grado de riesgo de inversión. El popular índice Standard & Poor's 500 es quizás el producto más conocido de Standard & Poor's. ¿Qué es Standard & Poor's? Standard & Poor's es una compañía bien conocida en todo el mundo como creadora de índices de mercados financieros ampliamente utilizados como puntos de referencia de inversión, una fuente de datos y un emisor de calificaciones crediticias para empresas y obligaciones de deuda. Es quizás más conocido por el popular y a menudo citado índice S&P 500. Las raíces de la compañía se remontan a la década de 1860. Desde 2016, con oficinas en 26 países, su nombre corporativo oficial ha sido Standard & Poor's Global, sin olvidar que los índices de cotización están basados en el Dow Jones del propio Standard & Poor's. Vemos ahora cómo es la relación o cómo surgió la relación entre Standard & Poor's y el 451 Research. Empecemos por las cuestiones básicas de cómo nació el grupo 451. Desde siempre se ha planteado la cuestión acerca de cuál es la mejor acreditación operativa para medir la resiliencia sustentable de un centro de datos. Sobre todo que le permita a los operadores y administradores de los centros de datos de contar con una metodología comprobada. Eso ofrece una tranquilidad muy importante, sobre todo en las áreas de respaldo de infraestructura crítica. Pero, ¿realmente cómo se puede calcular la disponibilidad? La disponibilidad, en este caso como factor AB, es la probabilidad de un tiempo de actividad de un equipo. Uptime por su definición en inglés. En el caso de realizar el cálculo del tiempo de inactividad, es el downtime por su definición propiamente también en inglés, para cualquier equipo o sistema como una unidad, por lo que el factor de indisponibilidad UAB se define como las interrupciones planificadas más las interrupciones no planificadas entre el tiempo total que duren estas interrupciones. También debemos de tomar en cuenta que para estos cálculos que si se instala más de una unidad, solo se debe considerar la interrupción no planificada para calcular la falta de confiabilidad, que se define como el índice URE. El URE es representado por las interrupciones no planificadas entre el tiempo total que duren estas interrupciones. En el caso de un concepto de unidad redundante, por ejemplo, un n+1 o superior, se debe considerar la confiabilidad inicial, el índice SR del sistema redundante. El SR es igual al número de arranques exitosos entre el número total de intentos de arranque. En la parte superior derecha tenemos la típica clasificación de disponibilidad y porcentajes de capacidad de soportar un downtime en porcentaje. Es decir, el Tier 1 tiene 99.67% de disponibilidad con un porcentaje de interrupciones de 0.33 que equivalen a 28.82 de capacidad de detenerse anualmente para procesos de mantenimiento. El Tier 2 nos ofrece un porcentaje de disponibilidad de 99.74 con un 25% tan solo de capacidad de detenernos para que equivalen a 22.68 horas anuales. ¿Sí? El Tier 3 nos ofrece un porcentaje de disponibilidad de 99.982 con 1.57 horas y el Tier 4 se englobó al 100%, pero realmente estamos hablando de 99.9959 seguidos de un 6, que representa un 0,1% y equivale a 52.56 minutos de detención. Sin embargo, ya en este momento existen
estándares particulares de empresas como Equinix que solo permiten 2.5 minutos de detención máximas anualizados. Esos son los diferentes niveles de estándares que iniciaron esta carrera de alta disponibilidad para contar con una resiliencia sustentable en cada centro de datos. Pero sobre la base de las definiciones que acabamos de ver, se puede calcular la disponibilidad de los equipos de generación, soporte ininterrumpido, UPS, el enfriamiento y los sistemas de procesamiento y almacenamiento de datos. Si bien las probabilidades para las diferentes unidades y conceptos varían, son las normalmente basadas en los conceptos N como número de la unidad y luego utilizar los acrónimos N+1 y N+2. Después de haber examinado las diferentes posibilidades tecnológicas, los principales fabricantes y centros de investigación como Bell Laboratories e IBM en aquella época de los años 80 se abocaron a investigar los niveles de impacto derivados de los diferentes disturbios en el espectro eléctrico en los equipos electrónicamente sensibles. Por lógica, los operadores de centros de datos preferirían centrarse en su negocio principal de operar los centros de datos, es decir, en el procesamiento y almacenamiento, y no dedicarse a diseñar, construir y dar servicio a la infraestructura de respaldo crítico, que realmente no es parte de su tarea típica de responsabilidad. No debemos perder de vista los antecedentes y sus diferentes impactos en la evolución de una operación resiliente y sustentable en los centros de datos. Entonces tenemos como primer inicio que la redundancia 1+1 es la teoría de la redundancia, en que si un componente dentro de un sistema falla, el sistema seguirá funcionando porque hay rutas alternativas disponibles para que dicho sistema funcione. En la figura, el sistema funcionará con A1, con el componente A1 o con el componente A2 operando. Debe el componente A1 estar en condición de falla, el sistema seguirá funcionando. Este tipo de redundancia se denomina 1+1, ya que hay un 100% de redundancia disponible. Por ejemplo, tenemos un UPS de 225 como componente A1 soportado por un componente de un UPS de 225 como componente A2 respaldando la operación de manera transparente para la carga crítica. Derivado de los desarrollos recientes, digamos de unos 10, 15 años a la fecha, de los componentes modulares, se ha desarrollado la redundancia N+1. En el sistema mostrado en la figura, 2 de los 3 componentes son necesarios para que el sistema funcione y existe un componente redundante. En este escenario se llamaría al sistema N+1. En cada caso, el primer número se refiere a la cantidad de componentes necesarios para que el sistema funcione correctamente y el segundo número se refiere a la cantidad de componentes de reserva disponibles para la operación. Configuraciones de redundancia. Es posible tener muchos componentes redundantes que mejorarían significativamente la confiabilidad del sistema. Sin embargo, esto también sería costoso y en la mayoría de las aplicaciones se logra un equilibrio entre confiabilidad y economía. Debemos para cada aplicación o para cada diseño en particular revisar las consideraciones particulares para llegar a un proyecto eficiente y resiliente sustentablemente hablando. ¿Cómo empezó todo este tema de hacer un centro de datos resiliente y sustentable? Lo que buscamos en este reporte especial en particular es evitar una mayor confusión. Estas definiciones de los disturbios o perturbaciones como SAC, swells, transiente, ruido, etc., se confunden aún más por el hecho de que normalmente ocurren en grupos, a menudo con una perturbación en cascada, ya que se coinciden con otros disturbios en la red. Además,
Las impedancias e inductancias naturales en el cableado y el equipo de suministro causan timbres o ecos de un problema de energía, lo que confunde aún más la identificación precisa de la fuente de la anomalía o disturbio. La energía en su configuración trifásica también puede sufrir un desbalance. Los valores RMS de las fases más del 5% diferentes y o ángulos de fase no iguales. La calidad de la energía se puede definir como la energía propiamente sin ninguno de estos defectos en sus componentes básicos. Aquí tenemos lo que es el escudo de la calidad de la energía, el emblema de las tres fases perfectamente diferenciadas por sus colores, las diferentes aislamientos de delta en los transformadores, también todo lo que tiene que ver con la polarización de los sistemas de tierras. Eso es todo lo que involucra la calidad de la energía para obtener una alimentación estable para la operación de los centros de datos. Pero, ¿qué tan comunes son los problemas? Desde el principio existieron conceptos completamente equivocados y las estadísticas, sin embargo, se han realizado varios estudios importantes para registrar los tipos de perturbaciones y su frecuencia. El estudio de George W. Allen y Donald Siegel de la División de Desarrollo de Sistemas de IBM en los años 80, a principios de los años 80, llevaron a cabo uno de los estudios más respetados y aunque se basaron exclusivamente en los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año de 1974 que empezaron a realizar sus estudios, su informe aún se cita en la actualidad y monitorearon la energía de corriente alterna a los equipos IBM en 200 ubicaciones en 25 ciudades de los Estados Unidos y registraron las diversas anomalías de la energía de corriente alterna que interrumpieron el funcionamiento del equipo durante al menos un periodo de 2 años. Su resultado entregó que los transientes oscilatorios en el componente básico de la energía representaban el 49% de los disturbios encontrados, seguidos por transientes inducidos por los sistemas de iluminación, que representaban el 39.5% identificado en la gráfica de Pie de color azul. Los SAC y SUELS representaron el 11% de estos disturbios y los cortes de energía o apagones el 0.5% de los disturbios, pero sin lugar a dudas esta clase de disturbio es catastrófico para la operación de los centros de datos. En otras palabras, el criterio para la calidad de la energía de este estudio de Allen Siegel era determinar si los equipos de IBM estaban interrumpidos. En esos años de 1974, la mayoría de los equipos de tecnologías de información y comunicaciones utilizaban fuentes de alimentación lineales, que en gran medida no se veían afectadas por pequeños transitorios y eran completamente inmunes a la mayoría de las formas de ruido. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los equipos de tecnologías de la información y comunicaciones utilizan fuentes de alimentación conmutadas, cuya susceptibilidad a los transitorios y al ruido de modo común es mucho mayor. El estudio de Allen Siegel concluyó que el 88.5% de los problemas de alimentación de corriente alterna estaban relacionados con los transitorios. Allen y Siegel encontraron que los problemas de energía más perturbatorios, como ya revisamos, el 49% provenía de transitorios oscilatorios y en descomposición. Estos son ejemplos de transitorios de larga duración no relacionados con rayos. Los picos de voltaje inducidos por rayos o los impulsos transitorios fueron los siguientes más frecuentes, lo que representó el 39.5% del número total de problemas de alimentación de la corriente alterna. Aunque los Estados Unidos tiene una mayor incidencia de rayos que Europa, en ese continente todavía están sujetos a un promedio de 0.3 a 1 rayos por kilómetro cuadrado por año. Por el contrario,
Los cortes de energía representaron solo el 0.5% de las interrupciones de los equipos, mientras que las bajadas y subidas de tensión fueron responsables del 11% de los problemas de energía de la corriente alterna. Los sistemas de distribución eléctrica no han cambiado significativamente desde mediados de los años 70, mientras que los equipos eléctricos y electrónicos se han vuelto mucho más sofisticados. Ahora, aunque los cortes de energía son cada vez menos frecuentes, la distorsión armónica se ha convertido en una preocupación importante para los usuarios de equipos. La actividad transitoria también se ha vuelto cada vez más amenazante para los dispositivos de carga eléctricos y electrónicamente sensibles de los modernos equipos de las más recientes generaciones. Otros estudios desarrollados son adicionales al Esperanza y Goldstein. The Quality, la calidad de la energía comercial del desarrollo de 1982, la cual registra casi el doble de frecuencia de perturbaciones en los sitios de Bell Telephone. TSK desarrolló el diagnóstico de problemas informáticos relacionados con la calidad de la energía, que derivó en el desarrollo de la curva SEVIMA que vemos en la pantalla, que detalla las inmunidades recomendadas para la fuente de alimentación de las computadoras genéricas. Desde mayo de 1977 hasta septiembre de 1979, el sistema Bell realizó un estudio de las perturbaciones comerciales de la alimentación de corriente alterna para determinar su naturaleza y alcance. También para idear formas estadísticas de predecir su ocurrencia. También para reducir o eliminar el tiempo de inactividad de las computadoras mediante la selección de equipos o de acondicionamiento de energía apropiados y rentables para su uso en todo el sistema. Durante un total de 270 meses se recopilaron datos de campo de 24 sitios de procesamiento de datos de Bell System, un modelo estadístico, una función de densidad de probabilidad que sustentará de manera general una forma más auténtica de presentar los datos generales observados. Esto permitió hacer predicciones sobre la velocidad y la duración de las diversas perturbaciones eléctricas distribuidas en esos 270 sitios. Sin embargo, las pruebas estadísticas de conglomerados de los datos indicaron que el modelo general no podía utilizarse para predecir un modelo o índice global de las actividades de perturbación en ningún sitio en particular, debido a la alta variabilidad entre los datos de un sitio a otro. Un modelo matemático discreto de gran utilidad en la ciencia actuarial conocido como fusión Poliá modificada fue aplicada a los datos observados de sitios específicos, y esto produjo predicciones más precisas de la velocidad a la que ocurrirán las perturbaciones de energía con varios niveles de probabilidad. Se ideó una simple tabla de búsqueda para eliminar la necesidad de cálculos más tediosos. En su momento, este gráfico permitió determinar la base del número promedio dimensionado de las perturbaciones que se producen en un sitio específico cada mes, el número máximo de cada tipo de perturbación que se espera por año con un número de niveles de probabilidad. Este estudio indicó que los diferentes tipos de equipos de acondicionamiento de energía producen reducciones variables en los porcentajes de perturbaciones de la propia energía. Aquí, bueno, revisemos ahora la curva SEVIMA, en donde tenemos a la izquierda los impulsos de corta duración se miden con mayor frecuencia como desviación del voltaje máximo de la onda sinusoidal de frecuencia de energía, o como volts de pico a pico, medidos a través de un filtro de paso alto por medio del acoplamiento de un condensador. Esta situación normalmente se expresa en porcentaje de pico nominal o voltaje de pico a pico, que son los transientes más dañinos. El voltaje máximo y los segundos de voltaje expresados en porcentaje del valor nominal o del valor promedio lento son apropiados para menos de medio ciclo del espectro eléctrico. Las mediciones de voltaje RMS de la componente de voltaje son apropiadas para medio ciclo o rangos más amplios. El área de propagación de caída de voltaje es esta figura en rojo. Representa índices del 130 al 200% del fundamental o del valor nominal. Y en este otro punto importante, que es lo más considerable
aportación de la curva Sebima es la falta de energía almacenada de equipos de algunos fabricantes, lo que supone la interrupción de la operación de las computadoras, que en ese mismo rango implica también problemas de ruido y caída de tensión y problemas relacionados con el flujo de la energía. Toda esta métrica está ofrecida en ciclos del espectro eléctrico y en segundos, y se ofrece la duración en ciclos a 60 Hz y en segundos. Ese es el componente de la curva Sebima que funcionó durante muchos años como nuestra piedra angular para determinar la falta de disponibilidad de las computadoras en su operación en los centros de datos. Precisamente bajo todo este ambiente en los años 80 y después de investigaciones en los años 90, específicamente al inicio en el año 2009 y en el año 2000 específicamente, el Grupo 451 fue fundado como una firma de investigación y en el año 2009 compró al Uptime Institute, un grupo especializado en investigación y consultoría que administra el sistema Uptime Tier para certificar la resiliencia de los centros de datos. En 2017, el Grupo 451 se reorganizó, creando un equipo de investigación de centros de datos dedicado por medio del Uptime Institute, el Uptime Institute Research, que desde entonces es dirigido por Andy Lawrence. Desde entonces, Uptime Institute ha operado de forma independiente, actuando como cliente del 451 Research, un acuerdo que continuará y se expandirá, según el CEO de 451 Group, Martin McCarthy, quien también es el presidente del Uptime Institute. Espero ahora, dijo McCarthy para este reporte, como cliente de 451 Research, beneficiarme de una gama cada vez mayor de conocimientos y ofertas analíticas únicas que 451 Research crea dentro del Standard & Poor's Global Market Intelligence, que es una entidad mucho mayor. Martin McCarthy es director ejecutivo del 451 Group, una firma global independiente de servicios profesionales de investigación y análisis de tecnología especializada en TI empresarial y director ejecutivo del Uptime Institute, una división del 451 Group Research. El mínimo nivel de servicio acreditado por el Uptime Institute bajo el estricto criterio de servicios para un centro de datos de calidad generalmente cubre todos los elementos clave de infraestructura y las métricas de servicio como la energía, la temperatura, la disponibilidad de la red y las acreditaciones de cumplimiento con las propias actividades del servicio. Estos niveles de servicio también se relacionan con el uso de productos y servicios ofrecidos por los proveedores de servicio de los centros de datos, lo cual representan elementos importantes de un acuerdo de nivel de servicio de tiempo de actividad del centro de datos. El compromiso del servicio, el equipo de trabajo que integra el área de soporte que brinda los servicios al propio centro de datos, deberá estar comprometido a proporcionar servicios a las empresas con un estándar de excelencia, a la par de realizar las mejores prácticas de la industria que generalmente ofrecen un tiempo de actividad del centro de datos del 100%. Este nivel de servicio incluye tanto el tiempo de actividad de la red como la disponibilidad del servidor. En cuanto a la temperatura, el equipo de trabajo de calidad que integra el área de soporte de servicios del centro de datos deberá proporcionar control de temperatura en las instalaciones utilizando aire acondicionado de sala de computadoras conocidas como CRAC, medidos por un sensor instalado y operando permanentemente. En cuanto a los servicios de ancho de banda, si los servicios incluyen los servicios de ancho de banda, el proveedor de servicios del centro de datos generalmente ofrece el compromiso de tiempo de actividad del centro de datos del 100% para dichos servicios de ancho de banda. El resumen de niveles de resiliencia sustentable, el Tier 1 garantiza una disponibilidad del 99.67%, el Tier 2 garantiza una disponibilidad del 99.74%, el Tier 3 garantiza una disponibilidad del 99.98% con un sistema de mantenimiento concurrentemente mantenible y el Tier 4 que es a prueba de fallas, garantiza una disponibilidad del 99,
995% de disponibilidad. Ahora revisemos la evolución del 451 Group. Dentro de Standard & Poor's, el 458 Research continuará la investigación en inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, centros de datos en la nube y el desarrollo de los aplicativos. Entre otras áreas, nos comentó para este reporte especial Martina Cheung, presidenta de Standard & Poor's Global Market Intelligence. La amplia experiencia del 451 Research en tecnologías disruptivas críticas permitirá a Standard & Poor's Global Market Intelligence expandir aún más nuestras ofertas de datos relevantes y diferenciados de un sector financiero cada vez más resiliente y sustentable, al tiempo que fortalecerá nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes a comprender la transformación digital que está afectando a los mercados en estos momentos. Martina Cheung es presidenta de Standard & Poor's Global Market Intelligence y patrocinador ejecutivo de Standard & Poor's Global Sustentable. Dentro de la evolución del 451 Group, la señora Cheung es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores del Club Económico de Nueva York y en 2019 fue nombrada miembro del Subcomité de Riesgo de Mercado relacionado con el cambio climático de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, CFTC por sus siglas en inglés. Cheung ha sido un spokesman sobre temas clave de la industria que cubren la resiliencia sustentable por medio de reconocimientos clase mundial desarrollados por Standard & Poor's como el Environmental Financial Sustainable Investments Award y también el premio de la asignación asiática AAA para estas clasificaciones. Adicionalmente, estos esfuerzos involucran seguridad cibernética, tecnología y diversidad en la fuerza laboral en foros públicos que incluyen el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la reunión de miembros del Instituto de Finanzas Internacionales y Política Women Rules, entre otros. Un portavoz del Uptime dijo que el hecho de la compra del 451 Research Group por Standard & Poor's no tendrá ningún efecto material en el negocio del Uptime Institute, que continuará su plan de crecimiento estratégico independiente del negocio de investigación. El programa de acreditación Tier Designer proporciona instrucción a ingenieros profesionales del diseño, equipos de diseño y construcción, gerentes de proyectos y propietarios de proyectos sobre la aplicación práctica de los tiers, incluidos los problemas comunes y los conceptos erróneos o equivocados. Esto representa un gran avance para el Uptime Institute, sin lugar a dudas, ya que es evidente que la calificación de Standard & Poor's se va a ver impactada, sin lugar a dudas, por la cartera que someta a consideración de el cumplimiento con los diferentes tiers por las diferentes empresas del grupo del Standard & Poor's 500 y más. Como ven, esta adquisición por parte de Standard & Poor's del 451 Research Group es una cuestión que va a impactar definitivamente la evolución de la resiliencia sustentable para el cumplimiento con los tiers. No dejemos perder de vista esta oportunidad. Acérquense con nosotros que con mucho gusto los contactaremos directamente con toda la estructura del Uptime Institute para cumplir con un proceso de acreditación. Muchísimas gracias.